Programación. Esa palabra que en muchas ocasiones es sinónimo de creatividad, ganas de aprender y poder crear casi cualquier cosa. Pero en otros casos, no tanto. Muchos de ustedes seguro decidieron entrar a este mundo por diversas razones. Unos lo hacen porque quieren desarrollar su primer videojuego, otros por el gusto de resolver problemas complejos y otros cuantos por la oferta laboral. Sin embargo, seguro en algún momento se preguntaron, ¿por dónde empiezo? Así que deciden buscar cursos de programación desde cero en YouTube o en una web, en donde en vez de resolverles la pregunta, los dejan confundidos y con incluso más preguntas. ¿Cómo que existen muchos lenguajes de programación? ¿Qué se supone que debo de elegir? ¿Python? ¿Java? ¿C#? ¿Qué es eso? ¿Debo aprenderlos todos? ¿Qué hago? Creo que esto fue muy mala idea. Pero este es justo el problema. Mucha gente aprende cosas de manera diferente al resto. Muchos no quieren ver una pantalla en negro donde al ejecutar su código solo consigan ver unas palabras. Se aburren. Necesitan ver con sus propios ojos que lo que hacen en verdad funciona. Y aquí es donde te traigo la solución a todos tus problemas. Puedes aprender a programar con Minecraft. Si te digo esto, lo más seguro es que me tomes por loco. ¿Cómo es posible que aprenda a programar con ese juego hecho de cubos? Te preguntarás. Pero te equivocas, ya que en este video te demostraré que estás totalmente equivocado. Ahora, lo primero que tienes que hacer es desinstalar la versión que tengas de Minecraft. Esa versión no nos sirve. Y en lugar de eso, abre la tienda de Microsoft y descarga su versión educativa. Escuchaste bien, Minecraft tiene una versión educativa. Y esta versión es completamente diferente a las versiones vainilla que todos conocemos. Puesto que con lo primero que nos encontraremos es con un pequeño amigo, el agente, un mob especial al cual podremos programar su comportamiento desde cero, logrando hacer cosas como que cree golems de hierro, asignarle inteligencia artificial e incluso crear estructuras. Y podemos hacer todo esto desde el menú de proyectos. Menú en el que incluso vemos tutoriales que nos podrían servir para crear un sinnúmero de cosas. Pero primero centrémonos en algo importante, y eso es que la versión educativa de Minecraft tiene soporte para programación por bloques, JavaScript y Python, las cuales son muy buenas opciones, puesto que si eres alguien que apenas va empezando en el mundo de la programación, elegir la opción de bloques es la indicada para ti, ya que la interfaz es mucho más amigable. Todo se encuentra distribuido de una manera espectacular. Puedes programar a tu agente gracias a los bloques de la interfaz. Bloques que son muy variados, por cierto. Solo miren la cantidad de posibilidades que se pueden hacer con este tipo de programación. Por otro lado, si ya tienes cierto conocimiento de programación, puedes elegir JavaScript o Python. Esto nos da una interfaz ya más parecida a un editor de código común, en donde las posibilidades se expanden incluso muchísimo más que en la programación por bloques. A todo esto le sumamos que al igual que las versiones vainilla, podemos usar comandos o usar el bloque de comandos. Cosas que al combinarlas con la libertad de la versión educativa, nos da como resultado un mundo que podemos programar. De esta forma puedes tener tu mundo en creativo en donde hacer todo esto. O incluso, si lo que quieres es una experiencia en supervivencia, lo puedes hacer, logrando tener una experiencia de supervivencia con añadidos de tener tu propio agente acompañándote en la aventura. ¿Te imaginas derrotar al Ender Dragon con la ayuda de tu propio agente programado? Pues puedes hacerlo. Ok, señor Brócoli, ya entendí, pero si no sé ni programar con bloques, ¿qué se supone que haga? Me alegra que lo preguntes, amigo, pero la respuesta la encuentras en el mismo menú de Minecraft. Si no tienes idea de por dónde empezar, basta con que accedas a la sección de novedades y destacados. Allí encontrarás clases preprogramadas donde tendrás que hacer varios retos. Estas clases, poco a poco, te enseñan a usar tanto la programación por bloques como Python. Ya en la primera clase le enseñarás a tu amigo el agente a hacer cosas básicas como picar bloques y craftear objetos. Además, posteriormente ambos construirán un refugio. Vamos, agente, demuéstrales cómo se hace. Espera, tengo una idea. ¿De veras cuál es? Ay, ay, ay.
Nice. Mientras que en otras lecciones pueden hacer cosas como la programación de inteligencias artificiales, incluso pueden hacerlo entre amigos, gracias a las funciones en línea. A todo esto le sumamos que hay retos mensuales que los desarrolladores hacen cada mes, en donde aprovechan y suben lecciones nuevas, y ya si tienes más curiosidad, puedes buscar creaciones de la comunidad. Ahí encontrarás cosas súper variadas y atractivas. Y aunque esto suena bastante impresionante, en verdad podemos ponernos pequeños retos divertidos. Por ejemplo, yo soy un vago construyendo, así que decidí aprovechar a la gente, por lo que creé un programa en Python que, al subir una imagen, me devuelve una matriz 32×32. Básicamente, el programa traduce imágenes a bloques de Minecraft, por lo que una vez pegamos la matriz en un código de Minecraft, podemos observar que recrea la imagen desde cero, siendo básicamente como una impresora 3D dentro de Minecraft. Y lo mejor de todo es que al hacer esto ya estamos aplicando conceptos reales de programación, conceptos que se usan tanto en la programación de videojuegos como de software. Así que no, aprender a programar no siempre tiene que ver con empezar mirando una pantalla negra llena de texto. Sinceramente, que algo como un videojuego como es la versión educativa de Minecraft pueda hacer que muchas personas pierdan el miedo a programar, pues nos dice que el mundo de la programación en realidad es más mágico de lo que parece. Así que levanta tu trasero de esa silla, prepárate un poco de café o chocolate y empieza a programar.